¿Sabías que en el corazón del Perú existe un secreto tan antiguo que desafía a la misma historia? No hablo solo de Machu Picchu ni de las misteriosas líneas de Nazca, sino de una civilización que brilló miles de años antes que los faraones levantaran sus pirámides en Egipto. Sí, el Perú guarda en su tierra el enigma de Caral, la ciudad más antigua de América, un lugar que esconde respuestas que aún hoy la ciencia no logra descifrar. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a descubrir la verdadera historia del Perú, un viaje lleno de misterios, conquistas, gloria y secretos que el mundo todavía no conoce. Antes de comenzar este viaje por la historia del Perú, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de estas historias fascinantes. 1. El origen de un territorio milenario. Imagina por un instante un lugar donde la cordillera de los Andes parece tocar el cielo, donde las nubes descansan sobre cumbres nevadas y donde ríos nacen de glaciares para dar vida a la selva más grande del mundo, la Amazonía. Ese lugar es el Perú. No es solo un país en el mapa, es un territorio que guarda la memoria de miles de años. Mucho antes de que existieran los nombres de países o banderas, en estas tierras ya había pueblos que observaban el sol, la luna y las estrellas para sembrar sus cosechas. Aquí nacieron algunos de los primeros agricultores de América, que aprendieron a domesticar la papa, el maíz y la quinoa, alimentos que hoy nutren a todo el planeta. Pero hay un secreto que pocos saben. El Perú es el único país donde se encuentran todos los climas del mundo, desde desiertos áridos hasta selvas húmedas, desde playas cálidas hasta montañas heladas. Eso permitió que sus antiguos habitantes desarrollaran formas únicas de vivir, adaptándose a cada paisaje como si fueran distintos mundos en un mismo territorio. El origen del Perú no está escrito solo en libros, está en sus montañas, en sus ríos y en sus desiertos. Cada piedra y cada valle parecen contar una historia de resistencia, de ingenio y de espiritualidad. Y es aquí donde comienza el viaje, porque este vasto escenario natural sería la base para que florecieran civilizaciones capaces de desafiar el tiempo. 2. Caral, la civilización más antigua de América. Después de entender la riqueza natural del Perú, es imposible no preguntarse, ¿quiénes fueron los primeros en aprovechar este escenario? La respuesta nos lleva a un lugar increíble. Caral, en el Valle de Supe, a unas horas al norte de Lima. Imagina esto. Hace 5000 años, cuando en Egipto recién levantaban sus pirámides y en Mesopotamia se escribían las primeras tablillas de arcilla, en el Perú ya existía una sociedad organizada, con templos, plazas circulares y centros de intercambio. Caral es considerada la civilización más antigua de América. Pero aquí viene el secreto. Caral no era una ciudad común. Sus construcciones eran enormes pirámides hechas de piedra y barro, algunas de hasta 20 metros de altura, levantadas sin armas, sin murallas y sin rastros de guerras. ¿Cómo es posible? La clave estaba en la música y la religión. Se han encontrado instrumentos como flautas de hueso y cornetas de caracol marino, lo que muestra que la música fue parte esencial de su vida espiritual y comunitaria. Otro detalle fascinante, aunque Caral está en medio de un valle árido, sus habitantes sabían cómo hacer florecer la tierra. Dominaron técnicas de irrigación y sembraron algodón, calabazas y frijoles, intercambiando sus productos con comunidades de la costa y de la sierra. Era un sistema económico que se adelantó miles de años a su tiempo. Los arqueólogos aún se preguntan cómo lograron organizarse sin ejércitos ni armas. La hipótesis más aceptada es que Caral se sostuvo sobre un pacto social basado en la religión y el comercio. Era una sociedad donde el poder no se imponía con violencia, sino con creencias y acuerdos colectivos. Y aquí está lo más sorprendente.
Caral fue olvidada durante siglos, cubierta por la arena y el tiempo, hasta que en 1948 se hicieron los primeros estudios y décadas después, en los años 90, se confirmó su verdadera importancia. El mundo descubrió que en el Perú no solo existió el Imperio Inca, sino que mucho antes ya había nacido una civilización que desafiaba todas las lógicas conocidas. Caral es la prueba de que el Perú no empieza con los incas, sino miles de años antes. Y este descubrimiento nos lleva directamente al siguiente capítulo. Los pueblos preincas, culturas que dejaron huellas imborrables antes de que el Cusco se convirtiera en el corazón del imperio. 3. Los pueblos preincas y su diversidad. Después de Caral, el Perú no se quedó quieto. A lo largo de los siglos, nuevas culturas fueron surgiendo en cada rincón del territorio, como si cada valle y cada montaña hubiera dado vida a un pueblo distinto, con su propio arte, su forma de vivir y su manera de conectarse con los dioses. Imagina recorrer la costa norte y encontrarte con los mochicas, grandes ingenieros que levantaron pirámides de adobe tan grandes como edificios modernos. Ellos no solo construyeron templos, también crearon un arte cerámico que parece fotografiar la vida real. Retratos de guerreros, escenas de pesca, incluso representaciones de enfermedades. Era como un registro en barro de su tiempo. Si seguimos hacia el sur, en medio del desierto, aparecen los Nazca, con uno de los mayores misterios del mundo, sus líneas gigantes trazadas sobre la arena. Dibujaron colibríes, monos y espirales que solo pueden apreciarse desde el cielo. ¿Cómo lograron semejante precisión sin poder volar? Algunos piensan que fueron observatorios astronómicos, otros que eran mensajes para los dioses, y hay quienes se atreven a decir que fueron señales para seres de otro mundo. Un poco más allá encontramos a los paracas, maestros del textil. Sus tejidos de colores intensos parecen nuevos, aunque tengan más de 2000 años, y escondían un detalle impresionante. Representaciones de figuras sobrenaturales, como si quisieran unir lo humano con lo divino. Pero también practicaban algo que sorprende a cualquiera: la trepanación craneana, operaciones en el cráneo que realizaban con herramientas rudimentarias. Muchos pacientes sobrevivían, lo que demuestra que tenían conocimientos médicos muy avanzados para su época. En la Sierra Central y Sur se desarrollaron culturas como los Chavín, que construyeron templos llenos de pasadizos oscuros, donde el humo, los sonidos y las esculturas de seres mitad hombre y mitad animal generaban experiencias religiosas que cambiaban la mente de quienes las vivían. Era un lugar de peregrinación, un centro espiritual para todo el antiguo Perú. Cada una de estas culturas dejó huellas tan profundas que los incas, siglos más tarde, las aprovecharon para construir su propio imperio. Nada nació de la nada. Las bases del imperio inca estaban en los avances de estos pueblos preincas. Y aquí viene lo más interesante. Muchas de estas civilizaciones desaparecieron misteriosamente. No sabemos si por sequías, guerras o catástrofes naturales. Sus ciudades quedaron abandonadas, sus templos enterrados en la arena y su sabiduría olvidada, hasta que los arqueólogos comenzaron a redescubrirlas en tiempos modernos. Estas culturas fueron la antesala de lo que estaba por venir. Y es en medio de esta diversidad, de enigmas y de herencias, donde surge uno de los mayores misterios del Perú: las enigmáticas líneas de Nazca. Nuestro siguiente paso en esta historia. Si hasta aquí ya estás disfrutando de la historia, dale un me gusta y suscríbete ahora mismo para seguir con nosotros en este recorrido por el Perú. 4. El misterio de las líneas de Nazca. Después de conocer la grandeza de los pueblos preincas, llegamos a uno de los enigmas más fascinantes de la historia del Perú: las líneas de Nazca. Imagina caminar por un desierto inmenso
aparentemente vacío, y descubrir que bajo tus pies se esconden dibujos gigantescos que solo pueden verse desde lo alto del cielo. Estas figuras, trazadas entre los años 500 a.C. y 500 d.C., representan animales como el colibrí, el mono, la araña, el cóndor e incluso figuras geométricas que se extienden por kilómetros. Algunas alcanzan hasta 300 metros de longitud, lo que equivale a 3 campos de fútbol. ¿Cómo lograron esa perfección en medio del desierto, sin aviones ni satélites? El secreto está en la tierra. Los antiguos nazca removieron la capa superficial oscura del desierto y dejaron expuesta la arena más clara que había debajo, creando contrastes que, milagrosamente, han resistido el paso de más de 1500 años. Y aquí ocurre algo increíble. Gracias al clima extremadamente seco y la ausencia de viento fuerte, estas líneas siguen intactas, como si hubieran sido dibujadas ayer. Pero el misterio no termina allí. ¿Por qué las hicieron? Algunos investigadores creen que eran caminos ceremoniales, usados en rituales para pedir agua y fertilidad a los dioses. Otros sostienen que eran observatorios astronómicos, un gigantesco calendario que les permitía prever las estaciones y las lluvias. Y claro, también están las teorías más atrevidas, que fueron mensajes para visitantes del cielo, trazados como señales visibles desde lo alto. Lo más sorprendente es que hasta hoy ni los arqueólogos más prestigiosos pueden dar una respuesta definitiva. Las líneas de Nazca siguen siendo un enigma abierto, un libro sin final escrito en la arena del desierto peruano. Y aquí viene un detalle poco conocido. Los habitantes de la zona aún creen que las líneas guardan un poder espiritual. Para ellos no son simples dibujos, sino marcas sagradas que conectan a la humanidad con lo divino. Este misterio prepara el escenario para lo que viene después, porque así como los Nazca plasmaron sus símbolos en el desierto, otro pueblo se levantaría en los Andes para dejar una huella aún más profunda en la historia. El surgimiento del Imperio Inca, la civilización que cambiaría para siempre el destino del Perú. 5. El surgimiento del Imperio Inca. Después de los enigmas de las líneas de Nazca, la historia nos lleva hacia lo más alto de los Andes, donde un pequeño pueblo sembraría la semilla de lo que se convertiría en el imperio más poderoso de Sudamérica, el Imperio Inca. Todo comienza en el Valle del Cusco, rodeado de montañas que parecen guardianes eternos. Según la leyenda, el dios Sol envió a Manco Cápac y Mama Ocllo con una vara de oro para fundar una ciudad donde aquella vara se hundiera en la tierra. Así nació Cusco, considerado el ombligo del mundo, el centro de un imperio que llegaría a abarcar más de 4.000 kilómetros, desde Colombia hasta Chile y Argentina. Pero los incas no crecieron de la noche a la mañana. Primero, fueron un pequeño pueblo que aprendió a organizarse, a construir terrazas agrícolas en las montañas y a domesticar la llama y la alpaca. Cada avance en la agricultura, en la arquitectura y en la organización social los fortalecía, hasta que poco a poco comenzaron a expandirse conquistando pueblos vecinos. Un secreto de su éxito estaba en su sistema de integración. Los incas no destruían totalmente a los pueblos que dominaban, los incorporaban a su organización, respetando sus dioses locales, pero exigiendo que reconocieran al Inti, el dios Sol, como el principal. De esta manera, tejieron una red cultural que unía a decenas de etnias bajo una sola autoridad. El poder inca no estaba solo en las armas, sino en la organización social más avanzada de América. Dividieron el imperio en 4 regiones llamadas suyos, que formaban el Tahuantinsuyo, las 4 partes del mundo. Tenían caminos que superaban los 30.000 kilómetros, con puentes colgantes de fibra vegetal que aún hoy sorprenden a los ingenieros modernos.
Y aquí hay otro secreto fascinante. No conocían la escritura como la entendemos hoy, pero inventaron un sistema de cuerdas y nudos llamado quipu, con el que registraban desde censos de población hasta el almacenamiento de alimentos. Era como una especie de computadora de cuerdas que mantenía en orden un imperio gigante. Con esta organización, los incas lograron expandirse rápidamente, levantando fortalezas, templos y ciudades que parecían tocar el cielo. Y todo esto era solo el inicio, porque pronto darían forma a una joya arquitectónica que se convertiría en símbolo eterno del Perú. Machu Picchu, la ciudad escondida entre las nubes, que será nuestro próximo destino en este viaje. 6. Machu Picchu, la ciudad escondida. Si el imperio inca fue un gigante que dominó los Andes, Machu Picchu es, sin duda, la joya que lo inmortalizó. Imagina una ciudad construida en lo alto de una montaña, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, rodeada de precipicios y envuelta en nubes. Tan bien escondida que durante siglos permaneció invisible a los ojos del mundo. Levantada en el siglo XV bajo el gobierno del Inca Pachacútec, Machu Picchu no era una simple aldea. Era un espacio sagrado, un centro político, espiritual y posiblemente también astronómico. Sus terrazas agrícolas, perfectamente escalonadas, permitían sembrar en las laderas imposibles. Sus templos, orientados con precisión hacia el solsticio de verano e invierno, revelan el profundo conocimiento astronómico de los incas. Pero aquí viene el gran secreto. Aunque hoy la vemos como ruinas, Machu Picchu nunca fue descubierta por los conquistadores españoles. Eso la salvó de la destrucción que sufrió el Cusco y muchos templos incas. Se mantuvo protegida por la selva, oculta como un tesoro esperando ser revelado. Recién en 1911, el explorador Hiram Bingham llegó hasta ella, guiado por campesinos locales que conocían de su existencia. El mundo entero quedó fascinado. Desde entonces, Machu Picchu se convirtió en símbolo del Perú y en una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y aún hoy, Machu Picchu guarda enigmas. Fue residencia real del Inca, un santuario religioso dedicado al sol, o un observatorio astronómico que conectaba lo humano con lo divino. Los arqueólogos siguen debatiendo, porque cada piedra, cada muro, parece contener un mensaje que aún no hemos descifrado por completo. Lo que sí está claro es que Machu Picchu no solo fue un logro arquitectónico, sino también una demostración del poder espiritual y organizativo de los incas. Una ciudad que parece flotar entre las montañas, recordándonos que el Perú es un país donde la historia y el misterio se entrelazan. Y mientras Machu Picchu representa el esplendor máximo del imperio, también nos prepara para lo inevitable, el choque de dos mundos, porque tras su grandeza llegaría un encuentro que cambiaría para siempre el destino del Perú, la llegada de los conquistadores españoles. 7. El choque con los conquistadores españoles. Mientras Machu Picchu permanecía oculta entre las montañas, el Cusco brillaba como el corazón del imperio inca. Pero en 1532, todo cambió con la llegada de un puñado de hombres que, aunque pocos en número, traían consigo armas, caballos y un objetivo claro: conquistar. Se llamaban los españoles, liderados por Francisco Pizarro. Imagina la escena. Atahualpa, el último gran inca, recibe a los conquistadores en Cajamarca. Miles de guerreros lo acompañaban, confiados en la superioridad numérica. Pero los españoles tenían algo desconocido en estas tierras: arcabuces que lanzaban fuego, caballos que parecían bestias de otro mundo y un plan cuidadosamente trazado. En cuestión de horas, la balanza del poder cambió para siempre. Atahualpa fue capturado en una emboscada. Y aquí ocurre uno de los momentos más sorprendentes de la historia. Para salvar su vida, ofreció llenar de oro y plata una habitación hasta donde alcanzara su mano alzada, y 2 veces más
la misma habitación llena de plata. Un rescate jamás visto en la historia. Los templos fueron despojados, las estatuas sagradas fundidas y las riquezas acumuladas durante siglos se transformaron en lingotes enviados a España. Pero a pesar del pago, Atahualpa fue ejecutado. Con su muerte, el imperio inca comenzó a desmoronarse. Fue el inicio de un choque brutal de dos mundos, el de los pueblos andinos, profundamente ligados a la naturaleza y al sol, contra un imperio europeo hambriento de riqueza y poder. El secreto doloroso es que no solo fue una conquista militar, también fue una conquista espiritual y cultural. Los templos incas fueron derribados para levantar iglesias cristianas encima, como ocurrió en el Cusco, donde el majestuoso Templo del Sol se convirtió en la base del convento de Santo Domingo. Y aunque el impacto fue devastador, algo increíble ocurrió. Las culturas andinas no desaparecieron. Se mezclaron, resistieron en silencio y mantuvieron vivas sus lenguas, sus rituales y su cosmovisión. Esa resistencia silenciosa es la razón por la que hasta hoy el Perú respira tradición en cada rincón. Este choque no fue el final, sino el inicio de una nueva etapa, el Perú virreinal, donde el oro y la plata fluirían hacia Europa, pero también nacería una mezcla cultural única que marcaría el destino del continente. Déjame un comentario con esta frase. El Perú guarda secretos eternos. Escríbelo ahora y repítelo, porque así ayudaremos a que más personas descubran esta historia. 8. El oro y la plata que cambiaron el mundo. Tras la caída del Imperio Inca y la ejecución de Atahualpa, comenzó uno de los capítulos más intensos de la historia del Perú, la extracción masiva de oro y plata. Lo que los españoles encontraron en estas tierras no era solo riqueza, era un tesoro que cambiaría la economía del mundo entero. Imagina enormes caravanas bajando de los Andes, cargadas con metales preciosos extraídos de minas que parecían inagotables. Entre ellas destaca la mítica mina de Potosí, ubicada en lo que hoy es Bolivia, pero que entonces formaba parte del virreinato del Perú. Se decía que de su famoso Cerro Rico podía construirse un puente de plata que uniera América con España, y aún sobraría metal para volver a cubrirlo. Pero detrás de esa riqueza había una realidad dura. Millones de indígenas fueron obligados a trabajar bajo el sistema de la mita, un tributo laboral heredado de los incas, pero transformado en explotación por los conquistadores. Jornadas interminables, aire envenenado por el mercurio, usado en el proceso de extracción, y túneles que se derrumbaban constantemente. Miles murieron en silencio dentro de las minas, y sus vidas se perdieron para sostener un sistema que alimentaba los cofres europeos. Y aquí viene un detalle sorprendente. Tanta plata salió del virreinato del Perú que provocó la primera inflación global de la historia. Los precios en Europa se dispararon y el mundo entró en lo que los historiadores llaman la revolución de los precios. En otras palabras, lo que se extraía de estas montañas andinas no solo llenaba palacios en Madrid, también transformaba la economía mundial. El oro y la plata viajaban en barcos que cruzaban el Atlántico, pero no todos llegaban a destino. Piratas ingleses, holandeses y franceses acechaban las rutas marítimas, atacando galeones cargados de riquezas. Algunos tesoros se perdieron para siempre en el fondo del mar, creando la leyenda de barcos fantasmas y cofres de monedas que aún esperan ser encontrados. Sin embargo, no todo fue saqueo. Con esa riqueza también se levantaron ciudades como Lima, conocida como la ciudad de los reyes, y se construyeron catedrales, universidades y palacios que aún hoy adornan su centro histórico. Fue un tiempo de contrastes, esplendor para unos pocos, sufrimiento para la mayoría. Así comenzó la era del Perú virreinal,
un periodo donde la mezcla de culturas, religiones y tradiciones daría forma a una identidad única, que a pesar del dolor, sería el alma de lo que hoy conocemos como Perú. 9. El Perú virreinal y su mezcla de culturas. Con la llegada de los conquistadores y el flujo interminable de oro y plata, nació una nueva etapa, el Virreinato del Perú. Lima fue fundada en 1535 por Francisco Pizarro y se convirtió en la ciudad de los reyes, el centro político, económico y religioso más importante de Sudamérica. Desde allí se gobernaban vastos territorios que abarcaban casi todo el continente. Pero lo que más marcó este periodo no fue solo el poder de España, sino la mezcla de culturas que transformó para siempre al Perú. Imagina las calles de Lima o Cusco, indígenas, quechuas y aymaras, españoles con sus armaduras y trajes elegantes, africanos traídos como esclavos que aportaban su fuerza y su música, y mestizos que nacían de la unión de mundos diferentes. En esta fusión surgió algo único. Los templos incas se convirtieron en catedrales, pero las piedras sagradas aún sostenían esos muros, como si el pasado y el presente caminaran juntos. La lengua española se impuso, pero las lenguas originarias como el quechua sobrevivieron y siguen vivas hasta hoy. Las danzas y rituales indígenas se mezclaron con fiestas religiosas católicas, creando celebraciones coloridas como el Señor de los Milagros en Lima o la Virgen de la Candelaria en Puno. Un secreto poco contado es que el arte virreinal no fue una copia de Europa. Los pintores indígenas, conocidos como la Escuela Cusqueña, llenaban sus cuadros de detalles andinos, ángeles con alas, pero vestidos como guerreros incas, vírgenes que llevaban formas de montañas, representando a la Pachamama. Era su forma de mantener viva su identidad bajo la mirada de los colonizadores. La gastronomía también floreció en esa mezcla. Los españoles trajeron trigo, cebada, ganado y nuevas especias que se unieron con la papa, el maíz y la quinoa de los Andes. Así nació una cocina mestiza que siglos más tarde convertiría al Perú en un referente mundial. El virreinato fue una época de esplendor para unos pocos y de sufrimiento para muchos, pero en ese cruce de caminos nació el Perú mestizo, el Perú de múltiples raíces, el Perú que hoy sorprende al mundo por su diversidad cultural. Y de ese choque y esa mezcla surgió también el espíritu de rebeldía, porque los siglos de dominio español encendieron la chispa de libertad, que más tarde explotaría en la lucha por la independencia, nuestro siguiente capítulo. 10. La independencia y la figura de San Martín. Tras casi 3 siglos de dominio español, el Perú comenzó a convertirse en un terreno de tensiones y sueños de libertad. Los abusos de la corona, los impuestos excesivos y la marginación de los criollos e indígenas fueron acumulando un malestar que tarde o temprano explotaría. Ya habían ocurrido rebeliones como la de Túpac Amaru II en 1780, que aunque terminó con violencia y derrota, encendió una chispa que nunca más se apagaría. En ese contexto, aparecen 2 nombres que cambiarían el destino del continente: José de San Martín y Simón Bolívar. Pero primero, el escenario lo dominó San Martín. Este militar argentino, convencido de que la independencia de Sudamérica debía ser una obra continental, llegó por mar con la expedición libertadora en 1820 y desembarcó en la bahía de Paracas. San Martín no solo traía soldados, traía una visión estratégica. Su plan era liberar al Perú desde la costa, establecer alianzas con criollos inconformes y presionar a los españoles hasta debilitarlos. Su entrada a Lima fue histórica. En 1821 proclamó la independencia del Perú en la Plaza Mayor, pronunciando las célebres palabras:
El Perú es desde este momento libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Pero aquí viene un secreto poco mencionado. San Martín, a diferencia de otros libertadores, no buscaba convertirse en rey ni en gobernante absoluto. Su visión era la de un protector del Perú, alguien que guiara la transición sin imponer una dictadura personal. Sin embargo, las tensiones políticas y la falta de apoyo interno lo llevaron a retirarse. En 1822, en su famoso Encuentro de Guayaquil, cedió el protagonismo a Simón Bolívar, entendiendo que la libertad del Perú necesitaba otra fuerza. La independencia no fue un acto de un solo día, fue un proceso complejo. Los españoles todavía tenían presencia militar en los Andes, y no sería hasta la batalla de Ayacucho en 1824, bajo el mando del mariscal Antonio José de Sucre, y con el apoyo decisivo de Bolívar, que se sellaría definitivamente la independencia peruana y la caída del poder español en Sudamérica. La figura de San Martín quedó grabada en la memoria como un hombre que prefirió retirarse con humildad antes que dividir la causa libertadora. Fue el estratega que abrió las puertas a la libertad y dejó al Perú con el camino trazado para construir su propio destino. Pero la independencia trajo consigo un nuevo reto. ¿Cómo gobernar un país tan diverso, tan vasto y con tantas heridas coloniales? Esa pregunta marcaría el inicio del Perú republicano, lleno de luchas internas y desafíos que definieron el rumbo de la nación. 11. El Perú republicano y sus luchas internas. La independencia había sido proclamada y las tropas realistas derrotadas en Ayacucho en 1824. Sin embargo, el nacimiento del Perú como república no significó paz inmediata. Al contrario, fue el inicio de una etapa de intensas luchas internas, donde el gran reto no era vencer a España, sino aprender a gobernarse a sí mismos. Imagina un país vasto, diverso y recién liberado, pero con profundas heridas coloniales. Los criollos, que habían liderado la independencia, querían el poder político. Los pueblos indígenas, mayoritarios, seguían marginados, y las élites costeñas y serranas tenían visiones distintas sobre el futuro. Este escenario abrió la puerta a caudillos militares que gobernaban brevemente uno tras otro en medio de golpes de Estado y rivalidades personales. Un secreto que pocos cuentan es que en sus primeras décadas el Perú llegó a tener más presidentes que años de república. La inestabilidad era tal que algunos gobiernos duraban meses, incluso semanas. Esta fragmentación debilitaba al país frente a sus vecinos, provocando guerras fronterizas y pérdida de territorios. Pero no todo fue caos. En medio de esa turbulencia, el Perú encontró una fuente inesperada de riqueza: el guano de las islas, un fertilizante natural demandado en todo el mundo. Entre 1840 y 1870, la exportación de guano llenó las arcas del Estado, convirtiendo al Perú en uno de los países más ricos de Sudamérica. Con esos ingresos se construyeron ferrocarriles, se modernizaron puertos y se financiaron obras públicas. Sin embargo, gran parte de esa fortuna terminó en manos de unos pocos y en deudas con bancos extranjeros, lo que revelaba una debilidad estructural que explotaría más tarde. Las luchas internas también estuvieron marcadas por intentos de darle identidad a la nación. Se buscaba unir a un pueblo con múltiples raíces, lenguas y tradiciones bajo una misma bandera. Pero las tensiones sociales seguían abiertas. Indígenas que aún eran obligados a pagar tributos, esclavos africanos que recién serían liberados en 1854 y campesinos atrapados en la pobreza. Este Perú republicano fue un laboratorio político donde se ensayaron constituciones, sistemas de gobierno y alianzas inestables. La libertad se había conquistado,
Pero la verdadera independencia, la de construir un país fuerte, justo y unido, todavía estaba lejos. Y esas debilidades, sumadas a la ambición de potencias extranjeras y a los conflictos con países vecinos, llevarían al Perú hacia una de sus pruebas más duras, la Guerra del Pacífico, que marcaría profundamente la memoria del pueblo peruano. Verifica si ya estás inscrito, porque aún queda lo más impresionante de la historia del Perú. Suscríbete y comparte este video para llegar más lejos. 12. El esplendor de la cultura peruana. Después de siglos de luchas, conquistas y búsquedas de identidad, el Perú encontró una de sus mayores riquezas no en el oro ni en la plata, sino en algo mucho más profundo, su cultura viva. Es en ella donde se mezclan todas las raíces que hemos recorrido en esta historia. Los pueblos originarios, los españoles, los africanos y más tarde los migrantes de Asia y Europa, formando un mosaico único en el mundo. La música es un reflejo de esa mezcla. El huayno, nacido en los Andes, cuenta historias de amor y sufrimiento acompañadas de quenas y charangos. La marinera, elegante y romántica, muestra con pañuelos una danza de conquista que hoy es considerada patrimonio cultural. Y de los tambores africanos surgieron los ritmos del festejo y la saya, que siguen encendiendo las fiestas populares. La gastronomía peruana es otro tesoro que se volvió mundial. ¿Sabías que el Perú es considerado uno de los países con la mejor cocina del planeta? El ceviche con pescado fresco marinado en limón y ají es apenas el comienzo. Platos como el lomo saltado, la pachamanca cocida bajo la tierra o el ají de gallina muestran cómo se fusionaron ingredientes andinos, europeos y asiáticos. Cada bocado es un viaje por siglos de historia. El arte también brilló con fuerza. En el periodo virreinal, la escuela cusqueña pintó lienzos que combinaban la iconografía cristiana con símbolos andinos. Y en la modernidad, artistas como Mario Vargas Llosa llevaron la literatura peruana al reconocimiento mundial. El Perú es también cuna de poetas como César Vallejo, cuya obra todavía conmueve a millones con su fuerza emocional. Pero aquí viene un secreto que pocos saben. El Perú es uno de los países con mayor diversidad cultural del planeta. En su territorio conviven 48 lenguas originarias, además del español, lo que lo convierte en un verdadero crisol de voces y tradiciones. Cada comunidad indígena guarda conocimientos ancestrales sobre la tierra, la medicina y la relación con la naturaleza, muchos de los cuales recién ahora la ciencia comienza a valorar. El esplendor cultural peruano no es estático, está vivo. Cada fiesta patronal, cada danza, cada plato servido en una mesa es la prueba de que el Perú no perdió su identidad en medio de las conquistas ni de las crisis, la fortaleció. Y es precisamente esta riqueza cultural la que lo conecta con lo más profundo de su pasado, pero también lo impulsa hacia el futuro. Y en ese futuro, el Perú todavía guarda muchos misterios. Algunos están ocultos en sus montañas, otros en sus desiertos y otros en lo más profundo de su selva. Y justamente allí, en la Amazonía peruana, nos esperan secretos que podrían cambiar no solo la historia del país, sino la del mundo entero. 13. Secretos en la selva amazónica. Si los Andes guardan la memoria de los incas y el desierto custodia el enigma de Nazca, la selva amazónica peruana es como un cofre de secretos aún por descubrir. Ocupa más del 60% del territorio del Perú, pero durante siglos permaneció como un mundo escondido, misterioso y difícil de dominar. Imagina un lugar donde la vegetación es tan densa que la luz del sol apenas toca el suelo, donde cada río parece un camino interminable y donde los sonidos de aves, monos y ranas forman una sinfonía natural. Ese es el escenario de la Amazonía peruana, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta.
Se calcula que allí habitan más de 25.000 especies de plantas y 2.000 especies de animales, muchas de ellas que aún la ciencia ni siquiera ha clasificado. Pero aquí viene lo más impactante. En medio de esta selva aún viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario, comunidades que han decidido no tener contacto con el mundo exterior. Ellos siguen viviendo como hace cientos de años, cazando, pescando y cuidando la selva como parte de su propia vida. Para ellos, cada árbol y cada río tienen un espíritu, y su cosmovisión guarda conocimientos que podrían enseñarnos a relacionarnos de otra manera con la naturaleza. Un secreto que sorprende a los científicos es que la selva peruana es como una farmacia viva. Plantas como la ayahuasca, la uña de gato y la sangre de grado poseen propiedades medicinales que hoy son estudiadas en laboratorios de todo el mundo. Algunas de estas especies podrían contener las claves para curar enfermedades modernas que todavía no tienen solución. Además, bajo su espesura, la Amazonía guarda también misterios arqueológicos. Se han encontrado restos de ciudades antiguas, caminos y geoglifos similares a los de Nazca, que demuestran que mucho antes de los incas ya existieron pueblos organizados que dominaron la selva. Algunos arqueólogos incluso hablan de ciudades perdidas que aún esperan ser descubiertas. La selva amazónica peruana no es solo un pulmón verde del planeta, es también un laboratorio natural y espiritual que conecta el pasado con el futuro. Y aquí está el gran reto: protegerla, porque mientras ofrece vida y conocimiento, también está amenazada por la deforestación y la explotación indiscriminada. La Amazonía es un recordatorio de que el Perú no es solo historia antigua, sino también esperanza para el futuro del mundo. Y justamente, hablando de futuro, este país diverso y sorprendente debe enfrentar hoy los desafíos de la modernidad. Desigualdades, política y desarrollo, pero también la oportunidad de mostrar al mundo que tradición y progreso pueden caminar juntos. Ese es el tema que nos espera en el siguiente capítulo, el Perú del presente. 14. El Perú del presente. Después de recorrer la grandeza de su pasado y los misterios de su selva, llegamos al Perú de hoy, un país que late entre la tradición y la modernidad. Caminar por sus ciudades es ver ese contraste. En Cusco, por ejemplo, puedes encontrar muros incas que sostienen iglesias coloniales y, al mismo tiempo, restaurantes modernos donde se sirven platos de fusión que sorprenden al mundo entero. El Perú actual enfrenta desafíos importantes. La desigualdad social es uno de ellos. Mientras en Lima y en las grandes ciudades se desarrollan centros financieros, universidades y una vida cosmopolita, en las zonas rurales todavía hay comunidades que luchan por acceder a servicios básicos como agua, electricidad o educación de calidad. Este contraste es un recordatorio de que el país aún busca equilibrar sus dos caras, la del progreso y la de la deuda histórica con los más olvidados. En la política, la inestabilidad ha sido una constante. En las últimas décadas, el Perú ha vivido múltiples cambios de presidentes, crisis de confianza y escándalos de corrupción. Sin embargo, pese a todo, el país sigue en movimiento, empujado por la fuerza de su gente que no pierde la esperanza de construir un futuro más justo. Pero no todos son problemas. El Perú moderno también brilla en el mundo. Su gastronomía está considerada entre las mejores del planeta, con chefs que llevan sus sabores a cada rincón del globo. Ciudades como Lima se han convertido en capital gastronómica de América Latina, atrayendo a millones de turistas cada año. En el deporte, nombres como Teófilo Cubillas o Paolo Guerrero han llevado la camiseta peruana a vibrar en los mundiales de fútbol, mientras que en el voleibol el país guarda el recuerdo inolvidable de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1988. La cultura también tiene un lugar destacado. Escritores como Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura,
han llevado la voz del Perú a todo el planeta, mostrando que la fuerza del país no está solo en sus paisajes o su historia, sino también en sus ideas. Y hay un secreto que pocos saben. El Perú es considerado uno de los países con mayor potencial turístico del futuro, no solo por Machu Picchu o Cusco, sino porque tiene más de 100.000 sitios arqueológicos registrados, muchos aún sin explorar, además de maravillas naturales como el lago Titicaca, el cañón del Colca y la Amazonía. El Perú del presente, entonces, es un país en construcción, con heridas que sanar, pero con una riqueza cultural, histórica y natural que lo convierte en un protagonista único en el escenario mundial. Y justamente de ese presente lleno de contrastes nace la gran pregunta: ¿hacia dónde se dirige el Perú? Esa es la clave de nuestro siguiente capítulo, el futuro del Perú, donde tradición y modernidad se encontrarán para definir el destino de toda una nación. 15. El futuro del Perú. Después de recorrer miles de años de historia, desde Caral hasta el Perú moderno, llegamos a la gran pregunta: ¿qué le espera al Perú en el futuro? El país se encuentra en una encrucijada. Por un lado, enfrenta retos enormes: desigualdad social, inestabilidad política y amenazas ambientales como la deforestación de la Amazonía y el deshielo de los glaciares andinos. Estos problemas son reales y no pueden ignorarse. Pero, por otro lado, el Perú tiene un potencial tan grande que podría convertirse en uno de los líderes de Sudamérica en las próximas décadas. Su diversidad cultural es un tesoro vivo. Cada lengua originaria, cada danza, cada ritual ancestral puede transformarse en un motor de identidad y turismo. El mundo busca autenticidad y pocos países pueden ofrecer lo que el Perú tiene: una mezcla de historia milenaria con un presente vibrante. La gastronomía, que ya conquistó los paladares más exigentes, puede seguir creciendo como marca mundial, posicionando al Perú como el epicentro culinario de Latinoamérica. El turismo, más allá de Machu Picchu, tiene todavía miles de sitios arqueológicos por revelar. Se estima que apenas una fracción ha sido explorada, lo que significa que el futuro aún guarda sorpresas bajo la tierra y en las montañas. En la economía, el Perú tiene una ventaja estratégica: sus recursos naturales. Minerales como el cobre y el litio son esenciales para las tecnologías del futuro: autos eléctricos, energías limpias, dispositivos digitales, y el país posee reservas enormes. Si logra administrarlos con justicia y visión, podrían ser la base de un desarrollo sostenible y moderno. El secreto más inspirador del Perú está en su gente. A pesar de las crisis, los peruanos han demostrado una capacidad única de resiliencia. Desde los campesinos de los Andes, que siguen cultivando con técnicas milenarias, hasta los jóvenes emprendedores que hoy innovan en tecnología, todos forman parte de un mismo tejido que mira hacia adelante. El futuro del Perú dependerá de encontrar un equilibrio entre tradición y modernidad, entre la protección de su patrimonio y el impulso hacia la innovación. Si lo logra, no solo será un país orgulloso de su pasado, sino también un referente para el mundo en el siglo XXI. Y así, como Machu Picchu resistió oculta entre las montañas durante siglos, el Perú se prepara para mostrar al mundo que aún guarda secretos por revelar. La historia no terminó. Apenas está comenzando un nuevo capítulo. El Perú no es solo un país. Es un espejo donde el pasado y el futuro se encuentran, desde Caral hasta Machu Picchu, desde las luchas por la independencia hasta los retos del presente. Cada capítulo de su historia nos recuerda que este territorio guarda un poder único, la fuerza de su gente y los secretos de su tierra. Y aquí está lo más impactante: la historia del Perú aún no ha terminado. No.
El verdadero misterio no está solo en las ruinas antiguas ni en los tesoros ocultos, sino en lo que su pueblo es capaz de construir para el futuro. Si esta historia te conmovió, asegúrate de estar suscrito al canal y comparte este video, porque el Perú tiene mucho más que revelar y juntos descubriremos cada uno de sus secretos. Antes de despedirnos, revisa si ya estás suscrito. Y no olvides compartir este video para que más personas conozcan la increíble historia del Perú.